El anterior inquilino de mi nuevo piso me dejó una guía de supervivencia. No estoy seguro de querer seguir viviendo aquí. Cuando vi a Natalia por primera vez, todo lo que pude imaginar fue Georgia. La forma en que la piel se derritió de su rostro, el olor de su cabello quemado y el sonido que hizo. No tuve tiempo de contar, pero había más de los que pensaba originalmente. Supuse que estas debían ser las 15 personas de las que habló Prudence, que entraron en los pisos que se quemaron antes de que sucediera. Ya sabía que Natalia era una de ellas. Eddie y Ellie se agarraron a la falda de Terry, temblando de miedo. Quería ayudar a protegerlos, pero todavía no podía evitar temblar un poco cada vez que vislumbraba esos vacíos donde estaban sus ojos. «Hola Terry, ¿los niños dijeron que podíamos prestarnos un poco de azúcar?», preguntó amenazadoramente, sonriendo a la familia asustada que estaba a mi lado. Después de un momento o dos de intensa mirada, Natalia finalmente se dirigió a mí. Ella parecía ser la portavoz del grupo. «¿Cómo está tu amigo? Fue una pena que tuviéramos que terminar nuestra visita. Estaba disfrutando de su compañía». «No hables de ella. Ella no tiene nada que ver contigo, perra enferma», le grité. No podía soportar mirarla a la cara otra vez. «No me asustas con todos tus amigos raros. No voy a dejar que lastimes a esta señora ni a sus hijos». Natalia se rió entre dientes. Tragué saliva. «Puede que hable bien, pero no soy un héroe. Hace apenas unos días yo era solo una joven emocionada por mudarme con su novio y ahora aquí estoy. Mi novio está muerto, mi apartamento es como vivir en mi propia película de terror personal, y estoy desafiando a los vecinos de llamas demoníacas para defender a los niños con apariencia demoníaca». Pero cuando dije que ella no me asustaba, lo decía en serio. Algo dentro de mí estaba erradicando cualquier miedo a esta gente, solo quería proteger a los residentes. «La vida realmente arroja obstáculos». «Sé que no tienes miedo. Lo vi en tus ojos cuando me clavaste ese gran cuchillo en la garganta. Por eso estamos aquí». «Mis hermanos y hermanas no son fenómenos. Ustedes son los monstruos. Pensar que vuestras vidas tienen sentido. Los observamos con su vida cotidiana, y sus rutinas mundanas y nada cambia realmente. Vuestras vidas son inútiles y desechables. Es por eso que iniciamos el incendio, hace tantos años». Ella se rió entre dientes durante sus palabras. Había una animación en ellos como si fuera un personaje de dibujos animados psicótico, que finalmente atrapa a su presa después de 138 episodios de persecución. «Esa gente no era desechable», murmuró Terry, apenas un decibelio más alto que un susurro. «¿Qué fue eso, Terry? ¿Tenías algo que decir?». Natalia pasó de una caricatura psicótica a una matona escolar. Ella hizo que se me erizara la piel. «Yo era solo un niño, pero esas personas eran amigos de mis padres, eran buenas personas», Terry dijo con un poco más de confianza. Ninguna de las otras personas se había movido. Se quedaron allí mirando. «¿Por qué quemarías viva a la gente? ¿Qué puedes ganar?», intervine, dando un ligero paso entre Natalia, Terry y los niños. Pude ver que ella se estaba preparando para ir por ellos y no podía permitir que eso sucediera. Vivíamos con el gran líder, Michael. Todos nosotros. Viviendo de la manera justa que él nos había ordenado vivir. Señaló a las personas que la rodeaban. El nombre Michael parecía inspirar algún tipo de emoción en el grupo. «Aquí vivía Jonathan, el hermano de Michael, en el suelo que quemamos. A veces nos dejaba pasar el rato allí, pero no vivía de la forma recta en que lo hacíamos nosotros. No le gustaban nuestras creencias, pero nos acogió cuando perdimos el lugar donde nos quedábamos debido al crecimiento del grupo». Él y Michael rara vez coincidían. Discutieron apasionadamente. Nuestro grupo nunca creyó en vivir dentro de las limitaciones de las normas sociales y estábamos despiertos a todas horas, íbamos y íbamos a nuestro antojo, abrazamos las libertades y escuchábamos música mientras hacíamos un trabajo introspectivo. Terry empujó a los niños detrás de ella y espetó, enfurecida. «Eras un grupo de hippies malcriados, y con derechos que seguían a un imbécil de mediana edad y enfermo mental. Escucharte a ti mismo. La tontería estereotipada de una secta que sale de tu boca ahora mismo». Terry lloró. Me sorprendió su arrebato.
aunque no podría haber estado más de acuerdo. Sonaba como una tontería de culto. Me enojó tanto que esto fuera por lo que murió un piso entero de personas. Cuando Terry terminó su perorata, las cortinas que colgaban de la ventana detrás de ella estallaron en llamas. Salté y sentí que mi corazón daba un vuelco. No nos insultes. Estoy harto de escuchar a gente ingenua llamarnos una secta. Vino de la última fila. Un hombre de apariencia promedio con cabello oscuro y jeans había hablado, sonriendo y viendo arder las cortinas. Él había hecho eso. Todos eran al menos capaces de lo que Natalia le había hecho a Georgia. Por primera vez desde que la gente entró en el apartamento de Terry, mis nervios de acero flaquearon. Me di cuenta de que estábamos vivos solo porque hasta ahora lo estaban permitiendo. Estábamos en un gran problema. Terry se cayó rápidamente y Natalia continuó su relato. Michael era el verdadero líder. No como todas las falsificaciones que oyes en las noticias. La gente de la que estás hablando. Nos estaba enseñando a construir un mundo de paz y armonía. Pero no negó que para ello había que erradicar a los no creyentes. Nos enseñó a aceptar lo malo que hay en nosotros. Aprovecharlo para que podamos hacer cosas extraordinarias. Ella sonrió maliciosamente mientras sus manos brillaban como brasas mientras hablaba. Puede que haya sonado como una tontería de culto, pero el hecho de que Michael sea un farsante total no explicaría sus poderes. Las cosas salieron mal cuando alguien acudió a la policía después de que Michael y Jonathan tuvieran una discusión terrible una noche. Cuando llegó la policía, Jonathan nos dijo que nos fuéramos. El grupo había planeado abandonar este edificio de todos modos. No habíamos tenido más que interrupciones y problemas durante nuestro tiempo aquí. Este lugar es extraño. Pero no teníamos a dónde ir inmediatamente. A la policía ya no le agradamos después de abarrotar la última propiedad. No necesitábamos más atención. Michael estaba furioso. Durante horas reflexionamos en un campo sobre quién podría haberlo hecho. Personalmente sospechaba de la vecina de al lado, Mavis. La mujer era muy entrometida. Siempre llamaba a la puerta y nos pedía que bajáramos el ruido, interrumpiendo nuestras sesiones espirituales. Michael no podía emitir un juicio certero sobre la persona que lo había hecho. De lo único que estábamos seguros era de que tenían que estar en el mismo piso. Entonces nos ordenó regresar esa noche, y erradicar todo el piso y a todos los no creyentes que vivían allí. Como saben, lo hicimos. Esto provocó risas enfermizas entre la multitud. Esperé, obligándome a dejarla terminar. Ganar tiempo. Disfrutábamos de sus gritos, de ver a cada hombre, mujer y niño arder en llamas a través de las ventanas de la puerta de entrada. Era la primera vez que desatábamos toda esa energía y nos sentíamos tan poderosos. Pero luego, cuando dejamos atrás el pasillo en llamas y entramos en la escalera, este edificio encontró una manera de jodernos una vez más. No podría darte un número de la cantidad de veces que intentamos bajar corriendo esas escaleras, dejar atrás nuestra gloriosa victoria y regresar con Michael. No importó cuántas veces lo intentamos. No podíamos pasar ese piso. Las escaleras no nos dejaban. No pasó mucho tiempo antes de que el fuego llegara a la escalera en la que estábamos atrapados, quemándonos a todos, junto con los no creyentes. Morimos justo a tiempo para que llegara el camión de bomberos. Puede que hayamos estado muertos pero no desaparecimos. No podíamos salir del edificio, estábamos atrapados deambulando por él, entrando y saliendo de los pisos y pasillos quemados, pero no nos permitían ir a ningún otro lugar a menos que nos lo pidieran. Fue horrible. Al principio no intentamos causar ningún problema. Esperamos a que Michael viniera a buscarnos y nos instruyera. Pasaron 2 meses y él no había venido. En cambio, vino la confirmación. Un periódico metido por la puerta del edificio. Titulares: la información de Bernie Hemmings, residente de la torre, es vital para el encarcelamiento del líder de una secta local por cargos de drogas. Jade. No podía creer que no hubiera encontrado eso cuando estaba investigando a Prue. Pero supongo que las noticias locales no estaban tan presentes en internet en aquel entonces. Natalia vio mi expresión de sorpresa y sonrió más que antes. ¿El viejo murciélago no te dijo eso entonces?, preguntó, aunque en realidad no era una pregunta.
que su estúpido marido es la única razón por la que estamos aquí. Entonces empezamos a causar problemas. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para arruinar todo el edificio. Pero no les llevó mucho tiempo darse cuenta de que tenían que invitarnos a entrar. Solo nos detuvimos cuando Prue descubrió una manera de que pudiéramos morir por segunda vez y que volviéramos de nuevo. Ella mató a 2 de nuestro grupo. Ella era la única persona que podía detenernos. No podíamos hacer una mierda con ella cerca. Nos detuvimos y llegamos a un punto muerto. Luego ella se mudó. Íbamos a honrar ese punto muerto. Hasta que me apuñalaste. Prue se ha ido. Ahora es un juego limpio aquí. A medida que Natalia se enojaba más, un miembro de su grupo comenzó a agitarse. Pronto todos siguieron como una mente colmena, trabajando como uno solo. La quietud se volvió caótica, con todos moviéndose y haciendo ruido. Al principio no me di cuenta cuando uno empezó a caminar hacia Terry y los niños, pero sí cuando se acercó. Era una chica adolescente, esbelta y bonita, pero todavía inquietantemente normal. Cuando se acercó a 1 metro de la familia, Ellie de repente se puso rígida. Las garras que reemplazaron sus uñas se hicieron más largas y afiladas, con bordes irregulares por crecer tan rápido. Los vacíos se hicieron más profundos, si eso fuera posible. Abrió la boca para revelar hileras de dientes afilados, sangre cubierta donde el diente se une con la encía donde también habían crecido demasiado rápido. Ellie saltó. Extendió la mano hacia la niña, y le cortó la cara con las garras, dejando profundos surcos en sus ojos. Se aferró a la niña usando sus garras como clavijas de pared manteniéndose al nivel de los ojos. Eddie controló a la multitud. Sus propias garras crecieron y corrió hacia ellas, enviándolas a dispersarse fuera del piso. Ráfagas aleatorias de llamas estallaron por todas partes, iluminando toda la habitación. La mierda se había vuelto loca. Los 2 niños demonios estaban defendiéndose con éxito de un grupo de 15 cultistas sobrehumanos muertos. Natalia también huyó de ellos, pero mantuvo sus ojos fijos en los míos mientras lo hacía. Mientras salía corriendo del apartamento me habló. Esto no ha terminado. Ella gritó y supe que no era así. Me quedé en el sofá de Terry esa noche, organizamos todos los artículos quemados en la casa, y tiramos las cosas antes de que nos quedáramos en las primeras horas de la mañana. Las garras de los niños se retrajeron y volvieron a su estado anterior, causando líos en los pasillos. Eran demasiado jóvenes para entenderlo realmente. No dormí mucho. Nada nuevo. Cuando desperté, Terry todavía estaba dormida. No quería molestarla así que regresé a mi departamento, desesperada por evitar cualquier cosa extraña en mi camino. Las escaleras debieron haberlo notado, porque no saltaron mientras subía. No había comprobado la hora en que salí de casa de Terry, pero llegué a mi puerta al mismo tiempo que una cara familiar. El cartero Ian estaba allí parado, dejando cartas en mi puerta. «Hey, amor», gritó al notarme. «Necesito hablar, ¿puedes entrar? ¿Solo 5 minutos? Por favor». Prácticamente le rogué en la puerta. Le conté todo lo que había pasado la noche anterior. Cómo Natalia buscaba venganza y yo era el objeto de su ira. Le rogué que me dijera cómo matarlos, pero afirmó que no lo sabía. Dijo que si mantenía las puertas cerradas y no los dejaba entrar, entonces estaría bien. Parecía camisa cuando mencioné matarlos. Ni siquiera sugirió preguntarle a Prudence cómo hacerlo. Algo me decía que no tenía mucho sentido. Parecía tan falso. Quería confiar en él. Tenía tantas ganas de confiar en él. Había sido tan vulnerable con él por Jamie. Pero si Prudence Hemmings pudiera olvidar mencionar lo que Bernie había hecho y, convenientemente, nunca transmitir el método para matar a estas personas horribles, dejándolos aterrorizar a sus amigos y vecinos. Entonces ella también podría ser una mentirosa. ¿Realmente podría confiar en Ian? Cuando no me dio respuestas ni me ayudó realmente, algo dentro de mí me dijo que necesitaba sacarlo de mi apartamento. Necesitaba repensar. Empezar a resolver las cosas por mi cuenta. Le puse excusas a Ian y lo envié a hacer sus rondas. Prudence me dejó estas reglas, pero dejó muchas cosas fuera. ¿Cómo sé que no siempre fui un peón en algún juego enfermizo? Su vida de fantasía como titiritera, preparándome para fracasar. Mantuvo a su nieta en una jaula durante años.
Quizás le guste sufrir, aunque no iba a rendirme fácilmente. Natalia no iba a ganar. Decidí en ese momento que necesitaba asistir a la reunión del comité de hoy, y comenzar a formar un ejército contra Natalia. No necesitaba la ayuda de Prue ni sus métodos. Con suficiente mano de obra podría hacerlo yo mismo. Esto fue la guerra. Me senté toda la mañana pensando en todo, taza tras taza de café frente a mí para mantenerme despierto. Una vez que el cartero se fue y me quedé sola con mis pensamientos, estos continuaron haciéndose más fuertes. Pensé en Natalia y la secta. Sobre los niños y sus travesuras nocturnas. Sobre la reunión del comité. Jamie y lo mucho que lo extrañaba. Georgia y mi ardiente culpa y el señor Prentice, que finalmente estaba haciendo esos ruidos de animales antes mencionados. Sobre todo pensé en la nota que me dejaron el día de la mudanza. Cómo había cambiado todo. Toda mi vida era diferente ahora, estaba sola y sentía como si mi nuevo hogar me atacara desde todos los ángulos. Releí la nota varias veces mientras tomaba un café. Me preocupaba el alquiler, era ajustado pero manejable. Actualmente no hay clases en el Reino Unido, pero como profesor de formación asignado a una escuela, todavía me pagan una pequeña cantidad durante el verano. El alquiler es bajo y con un segundo trabajo de verano puedo vivir sin Jamie. Suena extraño. Pero se sintió bien preocuparse por algo normal por un minuto, incluso si debería haberme preocupado por mi supervivencia, y las muchas entidades que actualmente intentan matarme. No tuve tiempo de preocuparme por mucho tiempo, tenía que prepararme para la reunión del comité. Después de los acontecimientos de la noche anterior y mi creciente desconfianza hacia la prudencia, era imperativo que tuviera a los vecinos de mi lado si quería lograr algo parecido a mis objetivos de erradicar a los vecinos impostores / cultistas. La reunión fue al mediodía en el apartamento 31. Había un cartel en un tablón de anuncios comunitario junto a la entrada que me alegró ver. Terry no había mencionado la hora en que nos conocimos, y todas nuestras reuniones desde entonces habían sido un poco agitadas para discutir. El cartel prometía té y pasteles, y mi estómago rugió al pensar que no había comido adecuadamente en días. A las 11:55 salí del apartamento y salí al pasillo. Nunca había visto tantos vecinos. El señor Prentice, sin embargo, seguía haciendo ese ruido horrible y observé con incredulidad cómo todas las personas en el pasillo pasaban por su puerta como si estuviera en silencio. Hice mi deliberación habitual sobre si tomar las escaleras o el ascensor, pero una vez más ganaron las escaleras. Todavía no podía soportar estar donde murió Jamie, y todos estos vuelos adicionales me mantenían en forma. El piso 31 pertenecía a una señora mayor llamada Molly Thompson y su marido Eric. Tenía una cabellera de rizos enjuagados de azul adherida a su cabeza, y se había esforzado en hacer un pastel de Batburg casero. Otros vecinos también habían comprado productos horneados. Me recordó a una feria escolar. El apartamento en sí estaba decorado al estilo de los años 70, con muchos adornos de gatos de porcelana esparcidos por todas partes. Me senté en una silla de jardín de plástico polvorienta, una de las muchas que Molly parecía haber adquirido, y dispuesto para los residentes que llegaban en masa. No había visto un espíritu comunitario como este en mi vida. Sonreí cuando vi a Terry, Eddie y Ellie entrar. Fue agradable ver algunas caras familiares. Había notado que la gente me miraba y se preguntaba quién era. Probablemente no era frecuente que tuvieran nuevos vecinos. Eddie vino corriendo hacia mí, me rodeó con sus brazos y se sentó en la desvencijada silla de jardín junto a la mía. Fue tan dulce. Terry me sonrió y tomó asiento al otro lado mío, Ellie se sentó al lado de su hermano. Los ojos marrones de cachorro habían vuelto. Sin garras. Me alegro de que hayas venido. Terry me dijo, lo suficientemente alto como para escuchar por encima de las voces de los otros vecinos. Realmente quiero que veas el lado bueno del bloque. Realmente no mordemos. Ella se rió nerviosamente al darse cuenta de la ironía de su declaración. Terry, necesito ayuda, debemos evitar que esa gente regrese y aterrorice a la gente. El bloque no puede seguir así. Quería dejarle claro el propósito de mi asistencia, era hora de que las cosas cambiaran. Pero si no los dejas entrar,
Entonces no te molestan. He hablado con los niños y saben que no deben volver a hacerlo, que esa gente es peligrosa. Hizo una pausa por un momento y suspiró. Aunque el hecho de que huyera no ayudó, los niños creen que ahora son indestructibles. Me han estado diciendo toda la mañana que van a matar a los malos. Parecía tan resignada. Pero era cierto, huyeron de los gemelos. Tal vez había algo en eso, sabía que podían morir, solo tenía que descubrir cómo. Pero cuando el pensamiento cruzó por mi mente y miré a Eddie y Ellie, no podía imaginarme corriendo el riesgo. Podría haber regresado y preguntarle a Prudence. Pero para ser honesto, no quería tener nada que ver con ella. Ella me dio un mal presentimiento. Estaba dudando de todo lo que ella me dijo. No importa si puedes mantenerlos alejados. No todos podemos vivir con miedo. Los tuyos no son los únicos niños en este edificio. Lo supe al inspeccionar la habitación. Pero apuesto a que no todos los niños aquí son tan especiales como el tuyo. ¿Qué pasa si otra familia muere quemada porque sus hijos estaban hiperactivos una noche? Pude ver que esto tocó una fibra sensible en Terry. Ella me miró con ojos vidriosos, como si estuviera al borde de las lágrimas. Tiene razón. Molly es la presidenta y puede ser un poco estricta, pero puedes mencionarlo en cualquier otro asunto. Ella habló con un nudo en la garganta. Aquí tienes, por cierto. Me entregó un trozo de papel impreso. Cualquier otro negocio parecía un poco deslucido, pero serviría. Mientras se discutiera, dirigí mi atención al papel. Era la agenda de la reunión. Para algo escrito con tanta formalidad, parecía una farsa. Parecía que otros pisos y pisos tenían problemas diferentes pero igualmente extraños a los míos. En la agenda de la reunión solo había 6 puntos, siendo AOB el séptimo. Eran los siguientes: 1. Bienvenida y presentaciones con disculpas por la ausencia. 2. Reemplazar las luces parpadeantes en el piso 11, parece incitar comportamientos crueles por parte de las mascotas y los ancianos de ese piso. 3. Entregar una carta formal de preocupación a los residentes al hombre que no se mueve desde el final de la escalera en el piso 5. 4. Finanzas, presupuestos para el mantenimiento general y la barbacoa anual. 5. Las escaleras sin agarre que conducen al piso 14 en la parte superior, y los riesgos para la salud y la seguridad que esto presenta. 6. Insonorización del piso del señor Prentice, número 48. Me reconfortó saber que no estaba solo al enfrentar todos estos sucesos extraños. También me sentí helado hasta la médula al saber con certeza que era todo el edificio el que era más que un poco extraño. Lo que realmente me pareció extraño es que cuando lo pensé, había visto a ese hombre en el piso 5 mientras bajaba las escaleras. Pero nunca me había dado cuenta de que había sido así cada vez, o que él nunca se había movido, hasta este momento. La reunión comenzó con un tintineo fuerte e insatisfactorio. En ese momento, el pequeño apartamento con temática de los años 70 estaba lleno. Se habían acabado las sillas de jardín y había gente de pie. Molly Thompson se levantó de su sillón con estampado floral, y golpeó una cucharadita contra el exterior de su taza. Me recordó a una maestra de escuela muy estricta y disciplinaria con la que había trabajado durante mis prácticas universitarias. Ella ordenó silencio en la habitación. Creo que deberíamos empezar todos. Ella chilló. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra hasta que la multitud empezó a tararear en silencio. Bien, en primer lugar, no vamos a saltarnos las presentaciones de hoy. Jo y Steph del piso 2 se disculparon y una vez más el señor Prentice. Tenemos una cara nueva en la sala, como estoy seguro de que muchos de ustedes lo habrán notado. Ella me hizo un gesto y miró en mi dirección, pero en realidad no hizo ningún contacto visual. Ella solo estaba hablando de mí mientras estaba sentado en la habitación. Al final se dirigió a mí directamente. Levántate querida, preséntate. Estamos encantados de tenerle aquí. Me sentí profundamente incómodo. Podía sentir una especie de pánico acercándose. Nunca me gustó mucho estar entre la multitud. Pero me levanté de todos modos. Hola. Mi nombre es Kat. Vivo en el apartamento número 42, me mudé con mi novio Jamie, pero las extrañas criaturas rata que viven aquí lo mataron en el ascensor.
La gente que dice vivir en los pisos incendiados no me deja en paz y uno en particular parece quererme muerto. Y ese limpiador de ventanas fuera de mi apartamento me da ganas de sacarme los ojos con una cuchara cada vez que llama a la puerta. Encantado de conocerlos a todos. La multitud había jadeado un poco. Me senté. Instantáneamente mortificado. No sé qué pasó. La normalidad y la estructura de la reunión me abrumaron. Hay algo acerca de una sensación de orden y normalidad en medio del caos. Le hace algo a tu cerebro y, en mi caso, por primera vez en todo este viaje, me provocó una crisis. Sollocé mientras me golpeaba la silla, tanto por puro agotamiento mental como por decepción por haber desperdiciado mi oportunidad de formar algún tipo de ejército contra Natalia. Terry me frotó el hombro. Molly rompió el incómodo silencio que había invadido la habitación. Encantado de conocerte, Catherine. Entiendo que la vida en este edificio puede ser un poco abrumadora. Le pedimos al ocupante anterior que nos dejara intervenir cuando usted se mudó, pero ella insistió. En retrospectiva, es posible que necesitemos revisar nuestras políticas sobre nuevos inquilinos. Lamento mucho la pérdida de su pareja. El ascensor es una situación muy desafortunada. Seguramente ella había estado en posiciones de poder en su vida, respondió profesionalmente pero con frialdad. No había ningún sentimiento en sus condolencias. Ella salió como un político corrupto saliendo de un hoyo. Ella decidió saltarse las presentaciones después de mi arrebato. También odio que me llamen Catherine. Mis padres me llamaron Katie y lo acorté a Kat. El hecho de suponer que era Catherine se sumó a su comportamiento de maestra de escuela. Continuó con el proceso con bastante rapidez, y comenzaron a surgir personajes interesantes presentes en la reunión. Mi favorita era una mujer caribeña de mediana edad llamada Precious St. Fleur que no aceptaba las afirmaciones de Molly de que no había suficiente presupuesto para reemplazar la iluminación del piso 11. Se levantó y se levantó la camisa para revelar una gran y profunda marca de mordedura en el estómago causada por su perro después de un largo episodio en el que las luces parpadeaban. Cuando eso no cambió la respuesta de Molly, se levantó la pernera del pantalón para revelar una marca de mordedura más pequeña, pero aún notable, en la pierna, de su anciana madre que vive con ella. Molly no se movió. Me tomó lo que pareció una eternidad llegar a cualquier otro negocio. Si no estuviera tan concentrado en mi objetivo, habría disfrutado escuchando sobre las peculiaridades de los otros pisos, tal vez habría intentado involucrarme un poco, pero simplemente no podía concentrarme. Cuando la presidenta preguntó si alguien tenía otros asuntos que ocupar, examinó rápidamente la sala. Me levanté de mi silla y ella me miró con sus ojos. Me temblaban las manos y podía sentir un sudor frío formándose por todo mi cuerpo. Catherine, ¿en qué podemos ayudarte, querida?, preguntó en un tono condescendiente. Quiero ayuda para deshacerme de las personas que se hacen pasar por los habitantes de los pisos incendiados. No puedo ser la única persona a la que no le gusta vivir con miedo. Dije con valentía, tratando de no derrumbarme de nuevo. Querido, hemos tenido esta discusión varias veces y la hemos eliminado de la agenda. Soy consciente de que eres nuevo aquí, pero no hay nada que podamos hacer respecto de ciertos problemas dentro de este edificio y, para este tema en particular, te agradeceríamos que no los dejes entrar a tu casa, y los ignores como el resto de nosotros. Ella respondió bruscamente. Pero eso no es suficiente. Los hijos de Terry abrieron la puerta anoche, son niños, ¿es fácil de hacer? ¿Qué pasa si el hijo de otra persona lo hace y no tiene tanta suerte de sobrevivir? Uno de ellos quemó tanto a mi amiga hace unas noches que todavía está inconsciente en el hospital. Esto lo supe por las redes sociales. Algunas personas gritaron de acuerdo conmigo entre la multitud. La única que alguna vez ha podido lidiar con ellos es Prudence. Y esa mujer difícil nunca reveló sus métodos. No creas que no lo intentamos. Estás sugiriendo una misión suicida. Harías bien en recordar que eres nuevo aquí. Molly siseó entre dientes. ¿Tenía que mencionar que yo era nuevo tantas veces? Me estaba irritando. Bueno, estoy dispuesto, gritó Preciosa. Parecía más fuerte que el resto en su perorata anterior. Me alegré de tenerla a mi lado. Donde ella avanzó, algunos otros la siguieron.
Pronto tenía 5 personas más yo dispuestas a formar un subcomité para deshacerme de los cultistas. A Molly no le gustó pero accedió a dejarnos hacerlo. Estábamos yo, Precious y Terry junto con una señora llamada Santi que vivía a unas puertas de mí. Un hombre llamado Anton y su amigo Leo del piso 8 formaban el grupo. Para ser honesto, parecían dispuestos a involucrarse en cualquier tipo de batalla. Leo era el más ruidoso. Anton estaba casi en silencio. Los invité a mi apartamento después de que Molly levantara rápidamente la reunión. Invitar a alguien a mi casa ahora me ponía ansiosa. Me encontré estudiando cada una de sus caras para asegurarme de que no fueran demasiado normales, y de que no había invitado a entrar a las personas equivocadas. Estaba bastante seguro de que no lo había hecho. Eddie y Ellie se sentaron frente a mi televisor en el dormitorio para no escuchar nuestra conversación. Puede que solo sean niños, pero me sentí más seguro con ellos allí. Discutimos durante horas cómo podríamos llevar a los impostores a un solo lugar y matarlos a todos. Leo era particularmente creativo, se le ocurrían formas extrañas y extravagantes de acabar con ellos, desde encerrarlos en una habitación y dispararles con extintores hasta que se congelen, hasta llevarlos al ascensor entre la 1.11 y las 3.33 de la mañana. Todo el tiempo esperé nerviosamente a que llamaran a la puerta, a que vinieran a buscarnos. Pero no lo hicieron. Tenemos tiempo para planificar. Pero a pesar del tiempo que nunca despegó, ninguna idea parecía factible. Compartí todo lo que sabía. Mi conversación con Prue, la noche anterior en el departamento de Terry, todo. Precious escuchó atentamente mis cuentos antes de hablar. Derek nos habría ayudado. Era un gran hombre, solía aparecer en mi puerta en plena noche, justo cuando se encendían las luces, y llevaba a mi perro a pasear. Hablaba del jardinero con cariño. Prudence me habló de Derek. Dijo que se fue desde que demolieron el jardín. Respondí rotundamente. Fue horrible cuando se fue. Esa mujer que vivía aquí era desagradable con él. Miré por la ventana mientras ella destrozaba el jardín. Sé que ella estaba de luto por esa niña, pero sé que Derek solo quiso ayudar. Santi habló desde la esquina. Ella había estado bastante callada todo el tiempo. Él fue la única razón por la que ya no tenemos esas horribles criaturas del ascensor en nuestras casas. A mi hermano lo mató uno antes del acuerdo. Tenía 4 años. Me estremecí mientras ella contaba su historia. Santi tiene ojos muy tristes y hablar de su hermano solo los llenó aún más de tristeza. Esta es otra cosa que no entiendo. ¿Por qué llegar a un acuerdo? Si lograste matar a la mayoría de ellos, ¿por qué no a todos? Pregunté, sintiendo que la ira por Jamie ardía en mi garganta mientras hablaba. Precious se rió. Terry le lanzó una mirada desde el otro lado de la habitación. Nadie te contó toda la historia, ¿verdad? Preguntó Santi, con una lágrima corriendo por su rostro. ¿Qué quieres decir? Esto me estaba volviendo loco, nada era sencillo. ¿Cómo podía confiar en alguien? Cuando Prudence y algunos de los otros mataron a las criaturas, mataron a un gran grupo de ellas de un solo golpe. Habían comenzado a darse cuenta de que los restos de comida, y la comida para mascotas los atraían, y reunieron toda la comida para mascotas en el bloque de pisos en un piso vacío en el piso donde se había producido el incendio. Las criaturas llegaron en masa tal como se esperaba y prendieron fuego al apartamento. De nuevo, el piso fue quemado hasta convertirlo en cenizas encima de las cenizas preexistentes. Nada podría sobrevivir a eso. Sandy fue interrumpida después de esto por Leo. Y entonces 3 ratas gigantes literalmente resurgieron de las cenizas, triplemente inteligentes, fuertes y jodidos. Dijo, con una expresión de emoción en su rostro. Sandy puso los ojos en blanco y continuó. Así que lo único que hizo Prudence fue causar, literalmente, un problema mayor. Ella no los mató. Todo lo que hizo fue ayudarlos a evolucionar. Solo eran 3 pero aprendieron a atacar furtivamente. Murieron más personas que durante la infestación original. Fueron más inteligentes, pero no en el sentido que se percibe cuando se habla de los acuerdos. No podíamos hablar con ellos ni razonar con ellos. Terry estaba mirando al suelo. Solo Derek pudo hacer eso. Les habló como le habló al jardín. Volvió a hacer que fuera seguro para todos. Yo no estaba allí.
Yo era demasiado joven, pero allí nos dijeron que ni siquiera tenía que usar palabras. Entendieron solo una serie de movimientos y contacto visual. Derek explicó la regla con el ascensor. Nos dijo que era un gesto de buena voluntad. Las criaturas necesitaban un hogar y parecían atraídas por el edificio, y las dejaríamos vivir allí y dejaríamos de matar a los de su especie si dejaban de matar a los nuestros. Pero para mostrarles algo de respeto les permitiríamos un pequeño espacio de tiempo donde dar rienda suelta a su naturaleza instintiva. Pero solo si alguien acudiera a ellos. Ahora solo quedan dos. Prudencia mató al otro durante lo sucedido con su nieta. Pero eso solo los hizo dos más fuertes. Como si absorbieran el tercero. Intenté asimilar toda la información que estaba recibiendo pero no pude. Fue demasiado. Derek no volverá, han pasado años, esto no tiene sentido. Terry finalmente estalló. Precious volvió a reír. ¿Cómo lo sabes? Hablas con la querida Prue todo el tiempo, ¿sabes algo que nosotros no sepamos? Precious habló sarcásticamente pero creo que quiso decir lo que dijo. Cada vez estaba más claro que Prudence Hemmings no era demasiado popular en aquel edificio. No hablo con ella todo el tiempo. Simplemente nos mantenemos en contacto. Ella siempre fue amable conmigo. Terry intentó débilmente defenderse. Eso es porque eres ingenuo y fácil de convencer. Te uso porque nadie más le daba la hora del día. Precious estaba a punto de lanzarse a despotricar contra Terry. Me alegré de que Eddie y Ellie estuvieran en la otra habitación y no pudieran oír. Me pregunté si los habría visto de noche. Decidí detener la perorata. Esto se estaba volviendo contraproducente y nuestros planes no conseguían ninguna parte. Intervine y les dije todo lo que necesitaba para que se fueran para poder dormir. En parte cierto, aunque sabía que no podía dormir. Tenía otras cosas que hacer. Todos salieron de mi apartamento. Terry y los niños fueron los últimos en salir. Ella me dio un abrazo cuando se fue, y me dijo que descansara bien por la noche, diciéndome que siempre estaba allí para tomar una taza de té y charlar. Era dulce. Sentí pena por Terry. Los niños también me abrazaron cuando se fueron. Sé que habló con Prue, pero estaba seguro de que realmente fue completamente inocente. Me senté en el piso vacío, descorazonado porque mi formación de un ejército se había convertido en un espectáculo de mierda sin sugerencias reales sobre cómo matar a los vecinos impostores. Me sentí totalmente solo. No podía confiar en Prue ni en Ian ni en prácticamente nada de lo que creía saber. Quizás Prue ni siquiera mató a esos vecinos. Después de todo, solo me dijeron verdades a medias sobre las criaturas. Me quedé otra vez sola con mis pensamientos. Y después de unas horas, finalmente se me ocurrió algo bueno, pero necesitaba suministros. Salí del edificio y fui a la tienda más cercana para recoger los artículos que necesitaba. Por lo que necesitaba y la hora de la noche tuve que desplazarme a un supermercado abierto las 24 horas. Tardamos media hora en llegar en autobús. Pero me mantuve concentrado. Mis maletas eran pesadas e incómodas en el camino de regreso a la cuadra, pero si valía la pena, valdría la pena. Subí las escaleras con dificultad. Me tomó 2 viajes y 24 tramos de escaleras en lugar de 14 para tener todo en mi piso y organizarme. Solo se necesitaron 16 personas y una bolsa de deporte grande que, afortunadamente, fue mucho más fácil de llevar en el camino de regreso. Pasé 2 veces al hombre del piso 5. Ahora que lo había notado, me puso la piel de gallina un poco. Caminé por el pasillo de la planta baja, desviándome de la entrada principal y pasando por todos los apartamentos de la planta baja hasta la puerta de la parte trasera del edificio. La puerta de atrás conduce a una pequeña zona de hormigón con una franja de césped a un lado, y un banco decorado con una placa conmemorativa. Estos eran los bloques fuera del espacio. Como es típico en la ciudad, todo el banco estaba cubierto de graffiti. El monumento era ilegible. Tengo que trabajar. Cavé la franja de hierba, removiendo la tierra con mi nuevo equipo. Nunca había tenido dedos verdes y, para ser honesto, los arbustos que había comprado eran tan pesados que había llegado a resentirme un poco. Trabajé durante 1 hora y media. Estaba sudando y había llegado la noche,
Estaba completamente oscuro y estaba usando la linterna de mi teléfono para ver. Casi me había dado por vencido hasta que me levanté de mi posición agachada para estirar las rodillas. Extendí los brazos, dejé la pala y me senté en el banco. No lo había visto llegar, pero el hombre ya estaba sentado allí. Llevaba gorra plana y chaqueta, a pesar de ser pleno verano y una hermosa noche. Se limitó a sonreír cálidamente a los arbustos por un momento sin decir palabra. Finalmente habló: he extrañado este lugar. Se llama Derek. Me quedé en silencio por un momento, sorprendida de que mi plan hubiera funcionado. Parecía casi demasiado simple, demasiado fácil. Pero aquí estaba él. Derek tenía un rostro amable, las arrugas alrededor de sus ojos y mejillas solo aumentaban la suavidad de su expresión. Su cabello blanco que asomaba por debajo de su gorra plana destacaba en la noche oscura. Es un pequeño y encantador pedazo de tierra el que has plantado. Puedo cuidarlo si quieres. Solía mantener el último jardín aquí, dijo, rompiendo el silencio que había seguido desde sus palabras iniciales. Sé quién eres. Te necesitamos. Fue todo lo que pude soportar. El agotamiento mental y la fatiga de toda la experiencia se habían acumulado, pero su llegada fue como terminar un mal día de trabajo en la escuela. Sentí que podía relajarme de nuevo, aunque fuera un poco. ¿Cómo te llamas, cariño?, preguntó. Scott. Ahora vivo en el piso 42. Su rostro se iluminó cuando confirmé el número de mi apartamento. ¿La Prudencia se ha ido?, preguntó. Ella se ha ido. Pero todo el lugar es un desastre. Están sucediendo muchas cosas y los residentes están sufriendo, respondí. Charlamos durante lo que parecieron horas. Afuera sin nada más que la luz de la luna. Me contó que solía considerar el edificio como parte del jardín, un lugar que él debía mantener, y que a los residentes les gustaban las plantas que él cuida. Le expliqué toda mi experiencia desde que me mudé. Le conté sobre Jamie y sollocé. Derek me abrazó mientras lloraba y me hizo sentir segura, algo que había olvidado desde que recibí la nota de Prue. No interrumpió, solo escuchó. Le hablé de Natalia y los cultistas, los problemas que habían estado causando. Se sintió particularmente desconsolado cuando escuchó que habían utilizado a Eddie y Ellie para entrar. Se había ido antes de que nacieran, pero recordaba a Terry cuando era niña y lo dulce que era. Se alegró cuando le dije que se había convertido en una dulce adulta. Mis afirmaciones de que Prudence era la única persona que sabía cómo matar a los vecinos impostores fueron recibidas con una expresión escéptica que me dio algo de esperanza. Derek escuchó toda mi historia sin apenas una palabra. Cuando terminé, se levantó y me pidió que lo siguiera. Estaba confundido, pero hice lo que me dijeron. Me acompañó hasta la entrada del ascensor. Levanté el brazo para comprobar la hora en mi reloj. Habíamos estado afuera por bastante tiempo, y la idea de que las criaturas estuvieran adentro hizo que mi corazón latiera con fuerza y se me revolviera el estómago. ¿Estás seguro? Son las 12:32 de la noche, no hay necesidad de preocuparse ni de mirar el reloj. Y con eso presionó el botón de levantar llamada. A pesar de su insistencia en que estaba a salvo, mi estómago siguió haciendo gimnasia. Pasó una eternidad antes de que el ascensor finalmente emitiera el sonido metálico que significaba que había llegado al fondo. Sentí que todo mi cuerpo temblaba violentamente cuando las puertas se abrieron. No sé qué esperaba ver. Estábamos en la zona horaria segura, pero cada vez que miraba la vida me imaginaba el cuerpo muerto y aplastado de Jamie. Un paso adentro. Él dijo: no puedo. Por favor, no me obligues. Yo rogué: no dejaré que te pase nada. Pero necesitas ver algo. Había tanta sinceridad en sus ojos mientras hablaba. Nunca había confiado en alguien tan completamente y tan rápidamente, pero cada fibra de mi ser me decía que este hombre era completamente bueno. Entré en el ascensor. Derek se colocó detrás de mí, y colocó una mano reconfortante en mi hombro mientras yo hiperventilaba. Suavemente me giró hacia el panel de botones que controlan dónde se detiene el ascensor. ¿Qué le pasa a este panel? ¿Lo ves?, preguntó crípticamente. Estudié el panel. Lee todos los números, contándolos. No pude ver nada malo. Lo intenté. Realmente lo intenté, pero nada parecía fuera de lugar en absoluto.
Todo lo que esperabas encontrar estaba ahí y nada más. Sacudí la cabeza, apenas recuperando la compostura. ¿Puedes llevarnos al piso 9, por favor? Sonrió levemente mientras hacía la petición. Volví a mirar el panel para presionar el botón, pero el piso 9 no existía. Estaba tan confundida, había contado los números, estaba segura de ello. Derek debe haberlo hecho desaparecer. Pero el panel no se veía diferente al anterior. No puedo explicarlo, mirándolo, habría jurado que no tenía nada de malo incluso una vez que lo supe, pero el piso 9 no existía. Derek pudo ver mi frustración. Era como si el edificio ahora me estuviera jugando una mala pasada. Me acompañó fuera del ascensor y me sentó al pie de las escaleras antes de que finalmente comenzara a hablar. El edificio es como un organismo vivo. Puede sellar partes del mundo y abrir otras que nunca hubieras imaginado. Cuando esa gente horrible quemó todo ese piso de residentes, quedé devastado. En aquellos pisos vivía gente maravillosa, tanto de lo habitual como de lo inusual. Pero esa gente no tenía límite para su crueldad. Familias enteras quemadas vivas, fue una tragedia que me enojó mucho. Me sentí muy culpable cuando sucedió. Puedo predecir lo que harán algunos de nuestros residentes más complicados, y asegurarme de que estoy ahí para ayudar. Pero esa gente no tenía nada que ver con este lugar. No podía ver lo que estaban planeando, así que no pude detenerlo. En ese momento noté que uno de los gatos sin pelo se había sentado entre nosotros. Derek lo miró con lágrimas en los ojos, lo acarició y pasó a su regazo. Los dedos de Derek no ardieron en absoluto. Él continuó. Cuando sucedió, el edificio utilizó sus mecanismos de defensa y selló todo el piso. Detuvo la propagación del fuego y mantuvo a los perpetradores allí, para que murieran con sus propias manos. El edificio solo permitió abrir el piso una vez que estuvieron muertos. Pasó aproximadamente una semana antes de que esa gente horrible volviera a aparecer. Al pedir azúcar en las puertas de las personas, los primeros los dejaron entrar. Fue tan difícil. Tantos residentes quemaron vivos que tuve que usar sus restos en mi jardín solo para esconder a los muertos. Toda la comunidad estaba aterrorizada y afligida por los que murieron. No importa cuánto lo intenté, todavía no podía predecirlos ni verlos, así que llevé a Prudence, que en ese momento parecía una mujer perfectamente razonable, al piso quemado. Sin embargo, el piso 9 había sido sellado nuevamente. No había ningún botón en el ascensor y siempre saltaba en las escaleras. Solo que nadie se había dado cuenta. Este edificio es realmente una criatura magnífica. Lo miré con asombro durante toda la historia. Estaba exhausto pero mi cerebro estaba trabajando a toda marcha para procesar lo que me estaba diciendo. Yo también había empezado a acariciar al gato, me ardían los dedos, pero no me inmuté, su compañía me reconfortaba. Continuó. Regresé más tarde esa noche y subí las escaleras nuevamente, esta vez solo. Creo que mis intenciones eran claras, y las escaleras me permitieron acceder al piso 9 por primera vez desde poco después del incendio. Llevé a Prudence al suelo en una hora. Las escaleras habían dejado de saltar el piso 9 para mí, aunque luego supe que cuando Prudence lo intentó sola no se le permitió el acceso. Exploramos el suelo, caminando entre los restos de las pertenencias de nuestros amigos muertos. Finalmente, nos encontramos con uno de los pirómanos desalmados, deambulando por los pasillos. Parece que ahí es donde pasan su tiempo cuando no están aterrorizando a los residentes tratando de reclamar más víctimas. Estaba perturbado y desorientado al ver a alguien que no era como ellos en ese piso. Se movió un poco y escupió la línea de azúcar como si fuera una respuesta automática. Casi sentí pena por él. Afirmó venir del apartamento 66. Más se acercaban detrás de él. Prudencia estaba aterrada, empezaba a sudar profusamente y a alejarse del hombre, pero eso no la calmaba, él la quemaba lentamente. No sentí nada, mira, las cosas más extrañas de la vida simplemente no parecen afectarme, nunca supe por qué. A veces incluso sé cómo lidiar con ellos, como si estuviera programado en mí. En este nuevo campo de juego, en su dominio. Yo sabía qué hacer. Agarré al hombre y lo llevé corriendo al departamento 66, a 4 puertas de donde estábamos. Lo metí en el piso y esperé.
Los otros pirómanos se acercaban. El hombre intentó salir del apartamento, que no tenía puertas después de que todas las puertas de madera se redujeran a cenizas en el incendio. Pero cuando llegó a la puerta algo lo detuvo. No podía irse, por mucho que lo intentara o por mucho que gritara. Prudence se iluminó y agarró a uno que había intentado matar a su amiga Molly. Recordó el número del piso del que había dicho ser y repitió mis acciones, con mucho más sudor y algunas muecas de dolor. Funcionó de nuevo. Prudence quería ir tras el resto, pero cuando se acercaron pude ver las ampollas formándose en partes de su cuerpo. La arrastré fuera del pasillo y de regreso a la escalera. Nosotros corrimos. Me rogó que la llevara de regreso, me decía que las escaleras no la dejaban, que era demasiado peligroso. Los residentes habían comenzado a aprender a no dejarlos entrar, y no tuvimos ninguna víctima después de atrapar a los dos primeros. No me malinterpretes, es un problema con el que tenía la intención de lidiar, pero fue en ese momento cuando supimos por primera vez que el consejo construiría esa monstruosidad sobre mi jardín. Señaló la ventana que mostraba parte de la torre vecina. Esto no me dejó en mi mejor momento, mi intuición me estaba fallando cuando, unos meses después, permití que Prudence y Molly escucharan a las criaturas desde el ascensor hasta el piso 9. Es uno de mis mayores arrepentimientos. Nunca debí haberlos acompañado hasta allí. Pero no sabía que los iba a quemar a todos. Ella no me dio la oportunidad de razonar. Me volví desconfiado de todos y distraído. No mucho después me fui por un largo tiempo. Entonces supongo que los pirómanos se quedaron y ahora te están amenazando. Mañana iré. Arreglaré el desastre que dejé atrás. Lamento mucho que te haya afectado tanto, me encantaría conocer a estos gemelos. Suenan increíblemente valientes. Ellos son. Finalmente interrumpí, y quiero estar allí mañana. Quiero encerrar a Natalia para siempre. No puedo permitirlo. Serás atacado. Me interrumpió por completo. Lo dejé caer al instante, pero en el fondo de mi mente sabía que estaría allí, sin importar qué. Esa noche me fui a dormir con la mente dando vueltas. Me pregunté dónde dormía Derek y si siquiera lo necesitaba. A la mañana siguiente salí temprano de mi apartamento, pasé junto al hombre en el piso 5, y me senté a esperar en los escalones del piso 8. Lo probé, por supuesto, y tal como lo había previsto, ascendiendo más alto me llevó directamente al piso 10. O 11. Dependiendo de si golpeas un salto. Así que regresé al piso 8 y esperé. Derek no había indicado a qué hora vendría. Pero estaba listo. Esperaría todo el día y la noche si fuera necesario. Pero por suerte no lo hice. Derek estaba subiendo las escaleras alrededor de las 11 am. Yo ya había estado allí durante 3 horas pero había valido la pena. Parecía particularmente poco impresionado al verme. Sin embargo, su rostro todavía parecía amable, incluso con la expresión amarga. No puedo detenerte, ¿verdad? Suspiró, sonando resignado en su tono. Por nada. Tienes que prometer quedarte atrás. Si consigues que tu chica se acerque, puedes hacer lo que tengas que hacer, pero tienes que quedarte atrás. Suplicó. Asentí y me levanté. Subimos las escaleras y por primera vez en mi nueva vida aquí vi el gran cartel de plástico que decía 9. El piso que no existía. Cuando atravesamos la puerta fue como entrar en un mundo completamente nuevo. Todo era negro. Quemado hasta convertirse en carbón. No se podía oler nada más que carbón. Literalmente no quedó nada más que cáscaras vacías de casas, y restos de lo que solían ser objetos sentimentales. Fue devastador presenciarlo. Si alguna vez has visitado una fosa común, entenderás en parte cómo me sentía. Era repugnante pensar en todas las vidas perdidas innecesariamente. Pero no tuve tiempo de pensar. Natalia caminó hacia mí. Volando por el pasillo. ¿Cómo carajo llegaste aquí? Ella gritó. Sus ojos estaban muy abiertos y enojados, ya comencé a sentir más calor. Derek me agarró del brazo y me acercó a él, asegurándome de mantener un fuerte agarre de mi brazo. ¿Dónde vive? Derek le preguntó. Comencé a retroceder mientras el sudor caía de mi frente. Quería desesperadamente gritar el número, pero no pude. Tenía tanto calor, no funcionaba correctamente, todo se volvió tan abrumador que no podía recordar lo que había dicho Georgia.
¿De qué piso había dicho Natalia que venía? No soy tan estúpido. Vi lo que les pasó. Señaló por encima del hombro lo que debía ser el apartamento número 66, donde un hombre yacía en el suelo, respirando pero con aspecto destrozado. Simplemente existiendo en esa habitación. Prudence había sido creativa con la verdad una vez más. Ella no los mató, no puedes matarlos. ¿Qué había dicho Georgia? Me devané los sesos cuando sentí que la piel de mi cara comenzaba a arder. La imaginé derritiéndose, me estaba pasando a mí. Yo era el siguiente. Y luego, cuando mi cabello comenzó a chamuscarse en las puntas, vino a mí. 71. Grité tan fuerte como pude. Apenas pude ver cuando Derek la agarró y corrió hacia mí con ella. Ella le estaba arañando los ojos y la cara gritándole que lo soltara. Pero no se quemó. Él simplemente la mantuvo sujeta. Cuando se acercó al apartamento 71 me hizo una seña para que me acercara. Hazlo tú. Entonces bájate de este piso. Fue directo pero razonable. Obedecí. Empujé fuerte. No había nada más que ira en sus ojos. Empujó mi cara con fuerza con su mano mientras lograba que cruzara el límite hacia el piso 71. Sentí mi piel chisporrotear y ampollarse. Toda mi cara estaba en agonía, pero no dejé de empujar. Ver a Natalia intentar abrirse camino para salir por una puerta que no existía fue a la vez satisfactorio y divertido. Los demás habían comenzado a acercarse ante el sonido de la conmoción. Me quedé esperando verla sufrir, pero Derek me lanzó una mirada y lo supe. Ya era hora de irse. Salí corriendo por el pasillo y volví a la escalera. Me detuve por más tiempo del que probablemente debería haberlo hecho. Pero sabía que tal vez no volvería a ver ese 9 y que valdría la pena. Esperé a Derek en las escaleras del piso 9. No pude evitar imaginarme a los cultistas quemados hasta morir la primera vez. Podía escuchar gritos enojados débilmente desde el interior del pasillo. Me hicieron preocuparme por Derek, pero sabía que realmente no era necesario. Le tomó un tiempo, pero finalmente salió del pasillo y se unió a mí en las escaleras. No dijo nada, solo me miró y quemaduras de 3er grado en mi cara. No necesitaba hablar, sabía que había solucionado el problema. Bajamos silenciosamente las escaleras hacia mi departamento. Volví a mirar el piso 9, sabiendo que el edificio lo cerraría para siempre. Me tomó algunos pisos llegar al piso 7 e invité a Derek a tomar una taza de té. Él lo rechazó, diciendo que quería ir a visitar a unos viejos amigos. A pesar de mis heridas no pude evitar sonreír, algo que había hecho iba a ayudar a estos residentes. Me paré en mi puerta y vi a Derek alejarse, complacido de que hubiera algo realmente bueno en este edificio. Después de unos pocos pasos por el pasillo, Derek comenzó a desvanecerse, casi como un fantasma generado por computadora en una película. A cada paso se volvía más transparente. Sentí que mi estómago se revolvía de nuevo, como lo había hecho fuera del ascensor. Salí corriendo para seguirlo. Lo llamé, pero cuando llegué a donde había estado, ya no estaba. Recorrí todo el pasillo hasta la ventana del fondo. Miré por la ventana hacia el pequeño y pesado jardín de hormigón y esperé verlo sentado en el banco conmemorativo. No lo vi, en cambio vi a Prudence, hackeando mi pequeña parcela plantada con... Cuando la vi por la ventana, con las tijeras de podar agarradas con ambas manos y una expresión maníaca en su rostro, me quedé quieto, me quedé congelado en el lugar en estado de shock. No sentí ningún dolor por la quemadura en la cara, todo estaba entumecido. El alivio de erradicar a los vecinos impostores, y la alegría de encontrar un amigo en Derek desaparecieron en un instante. Como cada hoja de mis arbustos. ¿Por qué haría esto? ¿Qué le había hecho alguna vez? Todas las preguntas posibles cruzaron por mi mente. Podía sentir la frustración burbujeando dentro de mí. Todo acerca de este lugar arrojaba pregunta tras pregunta y por cada respuesta que recibía, había 10 nuevas preguntas esperando ser formuladas. Sin embargo, en ese momento, solo uno era realmente importante. Como lo supo Prudence. Pensé en Terry y sus conversaciones telefónicas. No quería pensar que la dulce dama que pensé que Terry había resultado haría eso, pero se me pasó por la cabeza. Pensé en Ian el cartero,
Había tenido malas vibraciones de él por un tiempo, tal vez había visto a Derek subir las escaleras mientras hacía su ronda esa mañana. Me quedé allí congelada reflexionando sobre todas estas cosas hasta que vi a Prudence desplomarse en el banco conmemorativo sollozando, con la cabeza entre las manos. Estaba rodeada por los restos de mi intento de hacer un jardín con las tijeras tendidas en el suelo. Las escaleras fueron amables conmigo al bajar, me tomó 4 tramos llegar abajo. Corrí por el pasillo y salí por la entrada trasera del bloque, sin tener idea de lo que iba a decir. Prudencia. Fue todo lo que pude manejar. Buenísimo, Kat. Se sentó muy erguida antes de girarse, y ponerse de pie más rápido de lo que pensé que sería posible para una anciana. Niña malvada y estúpida. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Ella gritó, con tanta animación en su rostro que los espacios entre sus arrugas palpitaban como las venas de un levantador de pesas enojado. ¿A mí? ¿Crees que soy malvado? Dejaste esa nota de mierda escondida, perdiéndote todo lo que necesito saber e hiciste que mataran a mi novio. ¿Y lo que le estás haciendo a los tuyos? Grité, mientras las lágrimas comenzaban a rodar, antes de que ella me interrumpiera. No te atrevas a hablar de ella. Su voz se quebró y volvió a derrumbarse, esta vez cayendo de rodillas, con ramitas y hojas pegadas a la parte inferior de su vestido. No sabía qué más hacer. Entonces me senté en el suelo. Sabía que probablemente era una mala idea, no se podía confiar en esta mujer y no lo había olvidado, pero ver a una anciana llorando en el piso de cemento todavía me hacía sentir fatal. ¿Cómo supiste del jardín? Le pregunté con calma, tratando de cambiar mi enfoque. Me puso en la mano un papel arrugado, no me miró, sus ojos permanecieron en el suelo. Querida Prudencia. No podría existir sabiendo lo que había hecho. Nunca debí habértelo contado. Los 2 últimos no se harán más fuertes. Para empezar, ella nunca fue suya. Pero tengo que poner fin a su sufrimiento. Lo lamento, Derek. Supe lo que había hecho tan pronto como terminé la nota. Lila, o lo que quedaba de ella, se había ido para siempre. De todas las criaturas solo quedaban los asesinos de Jamie del ascensor. Así es como Derek pasó las pocas horas que yo dormí entre nuestros encuentros. Esto es tu culpa. Ella olfateó. Toda mi familia se ha ido por tu culpa. Eso dolió mucho. Temblé mientras intentaba hablar, pero siempre odié la confrontación y podía sentir que empezaba a fallar. ¿Cómo puedes decir eso? La vi. Y estaba atrapada en una pequeña jaula comiendo comida para perros y animales pequeños. Tu familia murió en ese ascensor. Igual que mi Jamie. Puede que me hubiera costado pronunciar mis palabras, pero no iba a permitir que Prudence Hemmings me culpara por sus decisiones. Lila estaba mejor muerta de lo que estaba, por muy horrible que pueda parecer. ¿Qué le pasó a tu cara? Prudence me gruñó. ¿Llevarte a visitar el piso número 9? Él le hizo esto a ella en primer lugar, no a mí. Y ahora te ha desfigurado. Ella estaba dando vueltas a las cosas. Podía sentir palpitaciones cuando mencionó mi cara. Realmente debería haber recibido atención médica. Esto no es culpa suya. Lo arruinaste y él le hizo eso a ella por tu culpa. Tú mismo me lo dijiste. Intenté ferozmente defender a Derek, pero algo dentro de mí todavía se sentía incómodo por lo que había hecho. No pude evitarlo. Lila era una niña inocente que no debería haber sido castigada por los errores de Prue. Todo esto fue un desastre. Estaba de luto. Y luego la recuperé durante todos esos años, y luego perdí a Bernie, y luego a mi hogar y ahora tengo que llorar por ella nuevamente. Prudence siguió llorando, pero más suavemente. Miré a mi alrededor, al caos que ella creó y a la cuadra en la que mi novio había muerto, y puse los ojos en blanco con incredulidad de que ella pudiera ser tan egoísta. Ella continuó. Déjame contarte sobre Lila. Era una niña hermosa. Como mencioné antes, tengo otros 2 hijos mayores, ellos han tenido muchos otros nietos, sin embargo, no había hablado con mis 2 mayores en años, incluso antes de lo que pasó con Lila. Lila fue mi primera oportunidad de conocer a uno de mis nietos. Bernie también la adoraba. Siempre leía sus cuentos y le robaba dulces a escondidas. Le rogué a mi hijo que le permitiera quedarse. Todos mis hijos fueron increíblemente desagradecidos, les fue fácil crecer y todavía estaban resentidos conmigo.
Les di una educación buena y estricta, pero no la apreciaron. Dijeron que era una madre cruel. El padre de Lila fue el único con quien hablé, pero nuestra relación todavía no era la típica de madre e hijo amorosos, pero ella era una segunda oportunidad. Fue un milagro cuando aceptó. Lo que más me sorprendió fue que hubiera convencido a su esposa para que lo permitiera. Nunca le agradó a esa horrible ramera de mujer, aunque a mí tampoco me agradaba ella. Se negaron a hablar conmigo después de todo, no he vuelto a saber nada de ellos desde entonces. Tenían más nietos que nunca conoceré. En ese momento supe que mis relaciones con cualquiera de mis hijos habían terminado para siempre. Entonces, cuando Derek me dio una solución, la acepté. No fui del todo sincero cuando hablamos por primera vez. Dije que no quería esto, pero estaba desesperada. Nunca hubo una manera de traerla de regreso sana y salva. Derek me explicó en qué se convertiría ella. Inicialmente estaba tratando de desanimarme, incluso tratando de recuperarla. Sabía exactamente en lo que me estaba metiendo, pero no podía dejar pasar la idea de que mi pequeña y hermosa Lila necesitara a su abuela para siempre. Supongo que antes estaba demasiado avergonzado para admitirlo. Pero, ¿por qué debería avergonzarme? Mi altercado con Derek ocurrió después de que ella regresó, cuando él intentó matarla la primera vez. Diciendo lo mismo en ese sentido, ¿qué clase de monstruo quiere matar a una niña? Por eso destrocé el jardín. Dijo que no estaba soportando la noticia del nuevo bloque cuando lo sugirió, que no debería haberme dicho que era posible y que ella tenía que morir. La escondí hasta que llegaron las excavadoras. Cuando desapareció pensé que estaba seguro de pasar el resto de mi vida con ella. Bernie me odiaba. Pasar tiempo con Lila era todo por lo que vivía. Llegué a amarla tal como era. Me sentí enfermo. Escuchar hablar a Prudence despertó muchos sentimientos reprimidos hacia Jamie. No había tenido tiempo de llorar ni procesar nada, lo extrañaba muchísimo. Mi antigua vida y mi antiguo futuro se sentían a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Me sentí aliviado al saber que Derek no había engañado a Prudence, ni siquiera tenía la intención de crear la rata Lila. Él era realmente bueno, pero ella no llegó a tener una vida. Viviste para ella, pero ella en realidad no vivía. ¿Cómo podría una persona cuerda hacerle eso a su propia carne y sangre? Repliqué, no tienes idea. Este lugar puede hacerte hacer cosas irracionales. Pero ella tenía una vida. Ella me tenía. Es todo lo que necesitaba. Ciertamente tenía razón sobre la construcción y las acciones irracionales. El dolor que se intensificaba en mi rostro palpitaba de acuerdo. Pero todavía estaba convencido de que había perdido el control al estilo del Dr. Frankenstein en lo que respecta a Lila Rata. Ella había dejado de llorar. Sus niveles de ira estaban aumentando de nuevo. Traté de decirle que en realidad no era el niño que había conocido, pero parecía haber desarrollado un apego completamente nuevo a la criatura que reemplazó lo que perdió. Cada argumento racional que di fue recibido con niveles crecientes de gritos. Se volvió menos coherente a medida que avanzaba. La discusión no iba a ninguna parte, íbamos y veníamos durante lo que pareció una eternidad. Después de un rato ella comenzó a acercarse a mí. Ambos nos habíamos levantado en ese momento y, a pesar de su apariencia demacrada y frágil, Prudence era realmente aterradora. Parecía desquiciada. Sus palabras ya no entraban, estaba abrumada y tenía demasiados pensamientos corriendo por mi mente para procesar sus desvaríos. Retrocedí unos pasos despejando una pequeña distancia entre nosotros. En ese momento, por el rabillo del ojo, podía ver a los vecinos en las ventanas del bloque, observando el altercado afuera. Los gritos de Prue habían llamado mucho la atención. Había mucha luz y no podía ver bien, pero me volví para escanear las ventanas, y reconocí a Eddie y Ellie mirando desde su habitación, tratando de saludarme. Ellos saludaron y señalaron frenéticamente. Traté de devolverles el saludo y hacerles gestos, pero seguían señalándome. ¿Por qué estaban señalando? Entonces lo escuché, las tijeras de podar raspando el suelo mientras Prudence la recogía y cargaba hacia mí. Perra ignorante. Ni siquiera estás escuchando. No te mereces mi hogar. Tú la mataste. Los gemelos me habían estado diciendo que me diera la vuelta. No debería haberle quitado los ojos de encima. Afortunadamente,
A diferencia de mi sorpresa anterior cuando la vi por primera vez, no me quedé paralizado. Mis instintos de lucha o huida se activaron y corrí más rápido que nunca. Regresé al edificio y escuché a los vecinos del piso inferior cerrar sus puertas con una sinfonía de cerrojos. No podía culparlos. Prudence no estaba muy lejos de mí, y no querría enfrentarme a ella en su estado actual si tuviera la opción. Pero eso no me impidió golpear sus puertas rogando que alguien llamara a la policía, aunque algo me decía que en este edificio eso no iba a suceder. Subí corriendo las escaleras, todavía siendo seguida por ella. En el segundo piso, la mayoría todavía estaba cerrada, pero algunos habían salido de sus casas armados con una variedad de objetos pesados. Incluso en una crisis, no puedo criticar el espíritu comunitario aquí. Corrí otro tramo de escaleras que se convirtieron en 2 pero aún me llevaban al piso 3 y luego al fondo del pasillo. Golpeé la puerta de Terry. Mi corazón latía aceleradamente, pero cuando me giré, Prue no estaba a la vista. Esperaba que las personas que salieron al piso 2 la hubieran detenido, pero algo estaba extraño. No había oído ningún alboroto. Este no fue el final. Eddie y Ellie me abrazaron fuerte cuando Terry me dejó entrar, y cerró la puerta rápidamente detrás de mí. Le conté lo que había sucedido. No podía creer lo que Prue había hecho. Resultó que nadie sabía nada de Lila. Estuve nervioso durante la primera hora. Pero Prue había desaparecido. Terry me ayudó a limpiar mi quemadura y me puso una compresa fría. Ella se ofreció a llevarme al hospital, pero no pude. Estaba demasiado conmocionada por lo que acababa de suceder, no podía afrontar el intento de explicar cómo había sufrido mis heridas, y todavía no había denunciado la desaparición de Jamie. Todavía no había recibido ningún mensaje de su familia y el trabajo había dejado de llamar, pero sus amigos habían comenzado. Me acosaban sin parar, pero estaba demasiado distraído como para decir una mentira decente. Había pasado una semana desde que me mudé, y no pasaría mucho tiempo hasta que la gente se diera cuenta de que algo andaba muy mal. Mis conversaciones con mi familia habían sido breves, y yo insistí en que no nos visitaran hasta que estuviéramos desempacados e instalados. Además de una anciana asesina y una cantidad incalculable de problemas anormales, los problemas del mundo real estaban empezando a acecharme. Me senté con Terry durante horas, bebí té y charlé con ella. Empezó a oscurecer y Eddie y Ellie entraron a la sala después de jugar un rato en su habitación. Los vacíos reemplazaron nuevamente a los grandes ojos marrones de cachorro y sus garras parecían especialmente afiladas, pero para mí seguían siendo adorables. Su transformación me impulsó a regresar a mi departamento. Ya era tarde. Necesitaba decidir qué hacer a continuación y cómo salir de este agujero gigante. No podía seguir plantando jardines. Necesitaba hacer esto yo mismo. Subí las escaleras, continuaron un rato, pero nada demasiado horrible. Pasé al hombre en el piso 5, asintí cortésmente y continué mi ascenso. Me preguntaba si ya habría recibido la carta de preocupación. Estaba un poco inquietante. Cuando llegué a mi planta, el señor Prentice volvía a hacer sus ruidos animales. Sonreí, lo que me dolió la cara. Después de toda la locura, estaba empezando a encontrar los horrores aparentemente benignos de este edificio extrañamente reconfortantes. Llegué a mi apartamento y giré la llave en la puerta antes de cerrarme como lo había hecho Terry. Pude sentir que algo no estaba bien en el momento en que entré. El apartamento era un caos, lo cual no era nada nuevo porque nos habíamos mudado hacía solo una semana, y yo había estado demasiado preocupada para desempacar. Pero las cosas estaban fuera de lugar, el caos organizado no estaba como lo había dejado. Luego salió de mi cocina. Prudencia Hemmings. Esta vez llevaba un gran cuchillo de trinchar en su mano izquierda, se había preparado para su ataque. Ella me sonrió y levantó su mano derecha, haciendo tintinear un juego de llaves con el que había entrado. Me volví para abrir la puerta, pero ella me agarró por detrás antes de que pudiera girar la manija para abrirla, y me puso el cuchillo en la garganta. Te mataré por lo que has hecho. Ella me susurró al oído. Sin pensarlo 2 veces, me incliné un poco hacia adelante, y giré la cabeza hacia atrás tan fuerte como pude. No podía creer que funcionara, pero debí haberle roto la nariz.
Prudence dejó caer el cuchillo y se llevó las manos a la cara, mientras la sangre corría entre sus dedos. Fui a agarrar el cuchillo pero ella estaba más cerca y hacía lo mismo. No tuve otra opción que correr de nuevo. Agarré la manija de la puerta, y la giré para salir del departamento mientras ella intentaba apuñalarme. Estaba casi fuera de la puerta, pero su brazo estaba lo suficientemente cerca como para alcanzar mi costado, y sentí el cuchillo atravesar el costado de mi torso. Sentí un dolor punzante pero no dejé de correr. Cuando salí de mi apartamento todavía podía escuchar los ruidos del señor Prentice inundando todo el pasillo. Me dio una idea, corrí hacia su puerta. Prudence me apuñaló frenéticamente con sangre brotando de su nariz. Algunos me alcanzaron cuando me detuve frente al apartamento 48, el dolor era terrible y podía sentir que empezaba a perder el conocimiento, estaba perdiendo mucha sangre. Daría mi último aliento para acabar con Prue. Así que corriendo sin más que adrenalina, golpeé con fuerza el piso 48 y grité: «Señor Prentice, ¿puede ayudarme?». Fue un tiro en la oscuridad. No sabía qué pasaría pero tenía que intentar algo. Ella había dejado de apuñalarme, disfrutaba verme sangrar lentamente por las heridas que ya me había infligido. Estaba increíblemente débil y perdí el conocimiento poco después de eso, pero antes de hacerlo escuché un fuerte ruido metálico desde el interior del apartamento 48. Cadenas que se soltaban y cerrojos que se aflojaban. Observé con visión borrosa como una criatura grande, que solo puedo describir como un cruce entre un toro y un lobo, salió corriendo del apartamento y pisoteó a la vieja bruja hasta la muerte. Escuché huesos crujir justo cuando se escapaban. Me desperté en el hospital un día después. Mis padres estaban allí al igual que la policía. Aparentemente un vecino que había estado observando desde una ventana me había encontrado justo afuera de la torre sin mi bolso. La policía me dijo que la persona había visto el atraco desde su ventana. Habían visto a dos hombres acercarse a Jamie y a mí, arrojarnos algo en la cara, atacarnos, y cuando intentó defenderse, metieron a mi novio en un automóvil, que la policía había estado buscando en vano. Estaba oficialmente desaparecido. Estaba desconcertada, pero agradecida de que no me culparan a mí de la desaparición de Jamie. Lo seguí y descubrí que había ocultado el trabajo para disfrutar de nuestra primera semana viviendo juntos. Me habían apuñalado 4 veces, pero afortunadamente en todos los lugares correctos, si es que existe el lugar correcto para ser apuñalado. Perdí mucha sangre pero iba a estar bien. Todos eran superficiales. Asumieron que mis quemaduras fueron químicas y que también ocurrieron durante el atraco. La policía prometió mantenernos informados pero todavía no pueden encontrar el auto. Nunca lo harán. Ojalá la historia que le habían contado a la policía fuera cierta. Le dejó algo de esperanza a Jamie. A mis padres no les gustaba que volviera al piso después de lo sucedido, decían que la zona era demasiado peligrosa, y que yo era la prueba viviente de que no era segura. Se ofrecieron a recoger mis cosas por mí. Pero insistí, les dije que quería ver cómo me sentía, y que no podían obligarme a no hacerlo. Me dieron de alta del hospital 2 días después de que desperté allí. Cuando llegué a los pisos, fue extraño. Me sentí como en casa. A pesar de todo, algo en este lugar me atrajo. Tomé el ascensor por primera vez desde la muerte de Jamie. Tenía que hacerlo. Todavía no estaba lo suficientemente recuperado como para subir demasiadas escaleras, y no podía garantizar que serían amables conmigo. Sonreí ante la falta de un botón 9 e hice una mueca al pensar en las criaturas. Al llegar al pasillo vi al señor Prentice caminando con su periódico y leche en una bolsa. Se volvió hacia mí y sonrió. «No estaba seguro de que regresarías. Es agradable ver que estás levantado y caminando». Hizo una pequeña charla como si no lo hubiera visto literalmente pisotear a una mujer hasta matarla un par de días antes. Toda la experiencia había sido tan desorientadora que comencé a preguntarme si realmente me habían asaltado, y si había soñado la nota, y todo lo que había sucedido desde entonces. Luego dijo algo que confirmó que todo era real. «Nunca me gustó esa mujer. Pero tienes una verdadera amiga en la señora de abajo». Me guiñó un ojo y giró la llave de la puerta. Me metí en el mío y me senté en el sofá de segunda mano. Me sentí vacío pero aliviado.
Con Prue y los vecinos impostores desaparecidos, la única amenaza que quedaba eran las criaturas en el ascensor, que solo eran una amenaza entre 1.11 y 3.33. Quizás podría empezar a vivir una vida semi-pacífica en este lugar. Terry llamó a la puerta, mi bolso, que había dejado en el de ella antes de que Prue atacara en mi departamento, en su brazo. El señor Prentice tenía razón. Era una buena amiga. Le agradecí por lo que había hecho, y por lo que le había dicho a la policía. Ella dijo que fue pura suerte haberme encontrado, había estado caminando para devolver la bolsa, y nos encontró a Prue y a mí tirados en el suelo. Le pregunté qué pasó con el cuerpo de Prue, y ella simplemente señaló en dirección al apartamento 48. Se lo estaba comiendo. Ella dijo, ya han pasado unos días y he decidido quedarme. No puedo imaginarme volver a la normalidad después de todo lo que he pasado, y me he encariñado bastante con algunas de las peculiaridades del edificio. Intenté replantar el jardín con la ayuda de los gemelos. Me rompí algunos puntos al hacerlo y Derek nunca vino. Creo que se ha ido para siempre. Estoy listo para abrazar plenamente la vida aquí. Los últimos días han sido duros, pero hay tiempo para respirar. Junto con el momento de respirar, llegó el momento de llorar y he estado llorando mucho por Jamie. Esto me lleva a lo último que tengo que decirte. Anoche me acosté en la cama, plagada de pensamientos sobre Prue y todo lo que había sucedido, pero lo que no podía dejar de pensar era cuánta felicidad le daba tener a Lila de regreso. Infectó cada parte de mis pensamientos. Sé que todos me advirtieron que no lo hiciera, pero lo hice. Repetí el ritual. Todavía no lo he atrapado, pero he oído los rasguños. Jamie ha vuelto.